Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por atender a la convocatoria que se ha hecho desde esta delegación del Gobierno. Daros la bienvenida a vuestra casa y bueno, ponerme a vuestra entera disposición para atender a todo aquello que pueda dar respuesta en esta mi primera comparecencia pública como delegada del Gobierno en Ceuta. Me pongo, como bien digo, a disposición de todos y cada uno de vosotros y atenderé a las cuestiones que se me planteen. Sí, a mí me gustaría preguntarle en primer lugar por una denuncia que realizaba Jucil esta misma semana respecto a la falta de personal en el puerto y la frontera. Hablaba del agotamiento de los guardias civiles y que en muchos casos eso acaba generando bajas y entonces, bueno, pues hay más carencia de personal. Me gustaría saber cuál es la dotación que hay ahora mismo y si está de acuerdo en esa falta de personal que denuncia esta asociación. Atendiendo a las noticias que me dan desde la propia comandancia de la Guardia Civil, no tengo constancia de que existan esa falta de personal. En cualquier caso, es la tarea de esta delegación del Gobierno atender a cualquier demanda que se nos pueda presentar y dar traslado a los órganos pertinentes para así dar respuesta a cualquier demanda que se nos pueda plantear. A día de hoy, entendemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad están trabajando como tienen que hacerlo, con la participación de todos y cada uno de ellos. No me consta esa demanda, pero vamos, si es así, pues se atenderá, se dará traslado a los órganos centrales y se tratará de dar una solución satisfactoria a la demanda que puedan hacer esta asociación de la Guardia Civil. Precisamente el pasado verano, justo en la campaña de las elecciones generales, visitaba la ciudad la secretaria de Interior del Partido Popular y cifraba la falta de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en 400. No sé si ustedes tienen contabilizados cuál sería el número de agentes que harían falta para que las plantillas de Ceuta estuvieran completas. A día de hoy el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está siendo encomiable. Los datos así lo reflejan. Esa falta de personal, hay que recordarle a la señora del Partido Popular que ya le digo que no voy a entrar en valoraciones de aspectos políticos ni muchísimo menos. Hay que decir que con el Partido Socialista, con el Gobierno socialista, es cuanto más personal han llegado a la ciudad de Ceuta. Eso es una realidad, los datos son constatables y ella, como diputada y miembro de la Comisión de Interior, tiene acceso a los mismos porque es el propio Ministerio el que los aporta. En ese sentido no tengo yo constancia de esa falta de personal, pero ya le digo que en el caso de que lo hubiera y esa fuera una demanda de las asociaciones profesionales, se dará traslado a la Dirección General para que se trate de mandar los efectivos necesarios a la ciudad. A mí me gustaría preguntarle por las palabras del presidente de la ciudad de ayer, de Juan Vivas, en la que criticaba el último pacto entre el Partido Socialista y Junts, especialmente en lo relativo a la inmigración. Decía que es una cuestión que afecta mucho a Ceuta y aseguraba que se rompía un consenso de tratar este asunto como un asunto de Estado. No sé qué tiene que decir. Yo, respecto a las declaraciones del señor Viva, por una lealtad institucional que creo que se le debe, no voy a entrar en valoraciones políticas desde la posición de delegada del Gobierno en Ceuta. Lo que sí le puedo decir es que la inmigración es un asunto de Estado. Y no se puede precipitar con declaraciones de ese tipo cuando estamos en una negociación parlamentaria. No existe ahora mismo absolutamente nada más allá de los acuerdos que ya el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de España, estableció de que se iban a hacer unos acuerdos de legislatura para beneficiar a los más vulnerables. Le digo, no voy a entrar en valoraciones políticas respecto a las declaraciones del señor Vivas. Creo que la lealtad institucional así lo exige, como él en muchas ocasiones ha dicho. Y en lo que respecta a Ceuta, no va a haber problemas de cooperación y solidaridad entre comunidades y de igualdad. A los hechos me remito. Tenemos un CETI con los niveles más bajos de ocupación. Y eso es gracias a la solidaridad de las comunidades autónomas. Eso va a seguir así.
desde esta delegación del Gobierno se va a seguir trabajando en ese sentido y no, ya le digo, no voy a entrar en valoraciones políticas del señor Vivas, creo que no es mi misión como delegada del Gobierno. Ahora, lo que sí le digo y lo que sí garantizo es el compromiso del Gobierno de la Nación con Ceuta en un tema tan delicado como es la migración, que va a seguir siendo una cuestión de Estado, como no puede ser de otra manera. Y ya le digo, los datos son palmarios en ese sentido. Tenemos un centro de estancia temporal de inmigrantes con los niveles más bajos de ocupación. En esta misma semana han salido un porcentaje importante de inmigrantes subsaharianos y argelinos, y esto se debe a la solidaridad intercomunitaria de las comunidades autónomas y, por supuesto, a la política de Estado que está llevando el Gobierno socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Nada de esto va a cambiar? No tiene por qué. No tiene por qué, y ya le digo que creo que han sido unas declaraciones que nada obedecen a la realidad. Además, está claro que existen unos trámites parlamentarios, que existen unos acuerdos parlamentarios que a nadie se les escapan y que en cualquier caso son acuerdos que se van a ir desarrollando a lo largo de la legislatura, pero vamos, le digo que en materia de inmigración Ceuta es prioritaria, es una cuestión de Estado y se va a seguir trabajando en ello. Si yo quisiera preguntarle por la aduana comercial, ¿se va a establecer este año 2024? Porque se va a cumplir un año desde la primera prueba piloto, dentro de unos días. Me gustaría conocer si ya hay una fecha aproximada, evidentemente. Yo no puedo hablar de fechas, porque sería un compromiso que a día de hoy no puedo asumir. Pero me remito a las palabras del señor Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores, que fue claro en ese sentido. Nosotros, Ceuta, España, tiene hechos los deberes. Ya depende de un país soberano como es Marruecos el que se puedan ir haciendo otras actuaciones en pro de la aduana comercial. El Gobierno de España, en sus relaciones con Marruecos de cordialidad y de amistad, así se lo ha hecho ver a las autoridades marroquíes y en ese sentido es como vamos a seguir trabajando. Plazos, no le podría decir, pero en cualquier caso estamos trabajando en que eso sea una realidad y así lo va a ser, como es el compromiso que tenemos adquirido con todos los ceutíes. Ustedes sobre el terreno como delegación del Gobierno, ¿qué les dicen al otro lado de la frontera para que no funcione esa aduana comercial? Si tienen algún contacto, entiendo que sí. Los contactos que mantiene la delegación del Gobierno son a nivel del Ministerio. El Ministerio es el que hace esos contactos con un país soberano como es Marruecos, y así se ha establecido en esas relaciones bilaterales que tan buenos resultados están dando para las políticas migratorias y de seguridad para España. Es el Ministerio el que se pronuncia al respecto y el ministro Álvarez ha sido claro y bastante conciso en sus declaraciones. España, Ceuta tiene los deberes hechos, el país de Marruecos, soberano en sus actuaciones, tendrá que hacer lo que estime pertinente para agilizar esa aduana comercial, que a fin de cuentas es un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad. Sí, pero yo no le pregunto por la posición que tenga el Gobierno de España o la posición que tenga la delegación del Gobierno, que entiendo que la delega, como he dicho, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Me gustaría saber si ustedes establecen contactos directos con Marruecos, con la gente que está y que tiene que encargarse precisamente de poner en marcha esa aduana comercial. Las relaciones internacionales, como bien sabe, es materia del Gobierno central a nivel estatal y esta delegación del Gobierno nada tiene que decir al respecto. Los contactos los mantiene el Ministerio, que es quien tiene que tenerlo al ser una política de Estado de dos países soberanos, y los asuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores pues los lleva el Ministerio, no esta delegación del Gobierno. Pero entonces ustedes no establecen ningún tipo de contacto con la otra parte. Nosotros no mantenemos contactos con un país como Marruecos porque ya los mantiene el Ministerio, no esta delegación del Gobierno. Y sobre la frontera inteligente, que fue otra de las cuestiones que se abordó en la anterior legislatura, ¿qué hay nuevo? Si hay alguna fecha concreta para, o va asociada también a la aduana comercial.
Las obras se están ejecutando, así se puede comprobar en el propio perímetro fronterizo, en el propio paso fronterizo, y los plazos son la puesta en marcha de esa aduana inteligente, que cada día está dando mejores resultados en la entrada y salida de personas, en esos flujos migratorios y en esos flujos de personas a diarios que pasan por la frontera de Ceuta, y entendemos que a lo largo de este año, del 2024, como así se ha establecido en los plazos dados por el propio Ministerio, pues estarán ejecutadas las obras. También me gustaría preguntarle por el tema de las direcciones provinciales. ¿Va a haber cambios en las direcciones provinciales? La verdad es que es algo que se está estudiando desde esta delegación del Gobierno, se están mirando las necesidades y los programas y los proyectos que tienen cada una de los órganos periféricos de esta delegación del Gobierno, y en ese análisis pues se tomarán las decisiones oportunas. A día de hoy no puedo adelantar absolutamente nada al respecto porque no se ha tomado ninguna decisión. En cuanto se tomen, pues serán los primeros en saberlo, como no puede ser de otra manera. Usted, como delegado del Gobierno, ¿cree conveniente cambiar algunas direcciones provinciales? Yo, como delegada del Gobierno, estoy haciendo un plano de situación de cómo está la delegación del Gobierno a día de hoy. En el poco espacio de tiempo que llevamos que llevo como delegada del Gobierno, hay que analizar las situaciones, no hay que precipitarse, hay que mirar uno a uno todas las necesidades que pueda haber en los distintos ministerios, en los distintos programas, y atendiendo a esas necesidades tomar las decisiones oportunas que se darán traslado a los ministerios oportunos, como no puede ser de otra manera, y así se hará. Sí, a mí me gustaría preguntarle por otra cuestión, la que tiene que ver con la huelga de médicos que está en marcha desde el mes de marzo, y el propio Ingesa ha señalado que en torno a 5.000 y pico, casi 6.000 consultas se han visto suspendidas a lo largo de este año. No sé si ha tenido la oportunidad de trasladar al nuevo Ministerio de Sanidad cuál es la situación, si hay previsto que se produzca algún contrato, o sea, algún contacto de la nueva ministra, teniendo en cuenta además que ella ha formado parte de las mareas blancas y ha sido muy activa en las reivindicaciones médicas, y qué tipo de solución se piensa poner a esta cuestión, o si se va a poner alguna. El tema sanitario es prioritario en esta delegación del Gobierno y para esta delegada del Gobierno. Que puedan existir problemas sanitarios y que a lo mejor esa huelga hay que sentarse y hablar. Hay que sentarse y hablar para ver exactamente qué necesidades tenemos, qué necesidades se nos plantean y qué soluciones se pueden dar. Lo que está claro es que el tema de la sanidad hay que mirarlo, hay que solucionar algunos aspectos que no están siendo todos los satisfactorios que deberían para la población de Ceuta, y tenemos que escuchar a todas las partes, atender todas las reivindicaciones y dar traslado de aquellas posibilidades que ofrezca tanto el colectivo médico como el colectivo de enfermería, como la nueva Junta de Personal. Esta delegación del Gobierno va a recibir a todos y cada uno de los interlocutores y efectivamente dará traslado de la problemática que pueda existir y que a ninguno de los que estamos aquí se nos puede escapar. La sanidad es prioritaria. ¿Le sorprendió ver a gran parte del Gobierno en la manifestación por una sanidad digna que se produjo el pasado mes de diciembre? Yo no voy a entrar a valorar actuaciones del Gobierno de la ciudad, no creo que sea mi papel ni mi deber hacerlo. Esto es una institución que va a tratar de dar soluciones a las demandas de los ciudadanos, y si el Gobierno de la ciudad considera que debe reivindicar en ese sentido una serie de cuestiones sanitarias o de otra índole, forma parte del ámbito del Gobierno de la ciudad, de su presidente, y esta delegada del Gobierno no va a entrar a valorar cuestiones políticas del Gobierno de la ciudad, ni muchísimo menos. En el mismo sentido, Melilla, tanto Ceuta como Melilla han pedido el traslado de las competencias de Ingesa a Ceuta. ¿Qué piensa la delegación del Gobierno? Las competencias ahora mismo son de Ingesa, del Ministerio de Sanidad, y creo que
que me parece muy precipitado hablar de traslado de competencias. No creo que sea ahora mismo el momento adecuado para hacerlo. Como todo, habrá que sentarse y hablarlo, pero entiendo, esta delegación del Gobierno entiende que ahora mismo no es el momento adecuado de reclamar una serie de competencias en manos del Ministerio, y que sí que habla con el Ministerio, por supuestísimo, todos los días, si es necesario, para beneficiar a un ciudadano de Ceuta, pero dentro del ámbito ministerial y dentro de las competencias que a día de hoy existen y que hay que respetar. Porque sería a lo mejor un poco alejado de la realidad, dado que el presupuesto destinado desde Madrid para la sanidad de Ceuta ronda los 250 millones de euros, cuando el presupuesto de la ciudad son de 400. No tendría un encaje realista. Yo entiendo que no. Entiendo que no cabe ese traslado de competencia, pero ya le digo que no creo que se deban hacer declaraciones y valoraciones precipitadas en un tema tan delicado como es la sanidad pública. Hay que respetar a los profesionales, hay que respetar a los pacientes y tener en cuenta las inversiones que se están dando. A nadie se nos escapa que puede haber problemas de personal en momentos determinados, como así ha reclamado el sindicato médico, pero también hay que decir que se están haciendo las mayores inversiones que se han hecho nunca en la sanidad pública ceutí. Sí, a mí me gustaría preguntarle también por la otra cuestión del año que acabamos de terminar, que es la que tiene que ver con las bonificaciones a la Seguridad Social, y saber si el Gobierno de la Nación se plantea dar marcha atrás en esos decretos que entraron en vigor en septiembre. Las mayorías parlamentarias son las que son. Quiero decir, estamos ahora mismo en una legislatura en la que son necesarios los acuerdos y en la que son necesarios conseguir lo mejor para los ciudadanos de Ceuta, una mayoría progresista, y que así está haciendo el Gobierno de la Nación. Yo entiendo que sí, que debemos hablar con el Gobierno de la Nación, con nuestros compañeros de Madrid, para que se haga un gesto respecto a las bonificaciones. Pero también le digo, para conseguir unas mayorías tenemos que contar con la colaboración de todos. Y está claro que, visto lo visto esta semana en el Parlamento, no siempre se está dispuesto a llegar a acuerdos. Esta delegación del Gobierno va a trabajar para que se derogue ese decreto de bonificaciones. Ahora bien, también le digo, tenemos los mejores datos de contratación y de número de desempleados en la ciudad. Es una realidad que también existe y que los datos están ahí. El Partido Popular ya ha anunciado que presentará en el Senado una iniciativa precisamente para dar marcha atrás en este decreto a las bonificaciones. Luego tendría que pasar por el Congreso. ¿Cree que esa iniciativa que presentará el Partido Popular respecto a este tema en concreto podrá contar con el apoyo del PSOE? No sé lo que va a hacer el Partido Popular. No sé lo que va a hacer de forma parlamentaria. No sé lo que pretenden, y estaremos a lo que vayan haciendo, y por supuesto que en el espíritu del Gobierno está en llegar a acuerdos, pero no sé si ese es el mismo espíritu que tiene el Partido Popular, lo desconozco. ¿Le ha llegado alguna noticia de que pueda valorarse cambios a la hora de aplicar el visado, de que haya algún tipo de visado especial que pudiera facilitar la entrada de la gente del norte para un grupo determinado durante el año, por ejemplo? A día de hoy la normativa es la que es la normativa de la frontera sur de Europa, una normativa europea, y yo no tengo noticias de que vaya a haber cambios al respecto. Sí, volviendo al tema de la bonificación de los cuotas de la seguridad social, desde la Cámara de Comercio se aludía a que la penalización y la medida estaba afectando a los contratos de alta cualificación, que evidentemente son los que tienen un sueldo mayor. Y ahí es donde se estaba notando que no se estaba produciendo un aumento de afiliación a la seguridad social, sino todo lo contrario.
supongo que la delegación del gobierno es consciente que ahí pudiera estar realmente el meollo de la cuestión, teniendo en cuenta que desde la ciudad se insiste en el ámbito tecnológico como nicho de desarrollo económico de la ciudad. Esa variable la tiene en cuenta la delegación del gobierno, y ¿qué se podría hacer para permitir que ese nicho de desarrollo económico no se vea coartado de alguna manera? El empleo es prioritario, es una cosa que esta delegación del gobierno va a seguir trabajando en ello, pero es que los datos de seguridad social son los que son y los datos de desempleo son los que son. Entonces, no digo que es que este organismo, pero sí que es cierto que la realidad es que se están haciendo contratos, que se está haciendo una ejecución del plan estratégico, que se está fomentando ese sector tecnológico. Esa es la realidad de la ciudad. Que existe, y lo he dicho anteriormente, la posibilidad de negociar y de hablar respecto de las bonificaciones. Esta delegada del gobierno será la primera que esté en Madrid para reivindicar esa posibilidad. Pero no es menos cierto que los datos son los que son y las contrataciones, el régimen de seguridad social, las altas en seguridad social, las contrataciones, los índices de desempleo, los datos son los que son y son la realidad de la ciudadanía. Cuando la mesa de diálogo social, donde hay empresarios y sindicatos, muestran de manera unánime, más allá del ámbito político, esa visión de acabar con el actual sistema de bonificaciones, ¿eso qué le sugiere a la delegación de política? Lo que le he dicho anteriormente, que hay que hablarlo y que hay que negociarlo y que habrá que satisfacer las necesidades de la ciudad, por supuestísimo. Y así estará esta delegación del gobierno en Madrid reivindicándolo. No puede ser de otra manera. Pero también le digo que son necesarios acuerdos. No, el Partido Socialista, el Gobierno de la Nación, no gobierna solo, en solitario, y son necesarios gestos, no solo buenas intenciones y declaraciones. Y sentarse, hablar y negociar. Esta delegación del Gobierno, como les he dicho anteriormente, estará por y para el beneficio de los ceutíes. Y si eso pasa, como así coincide la mesa de diálogo social, en que el sistema de bonificaciones se retome al anterior, pues lo haremos, trabajaremos en ello. Eso quiere decir que si finalmente el gobierno actual plantea la cuestión, le van a pedir, evidentemente, al Partido Popular que vote a favor, porque esa sería una mayoría que permitiría cambiar. Yo no estoy en posición de pedirle nada al Partido Popular. No creo que sea, mi trabajo como delegada del Gobierno ni mis funciones como delegada del Gobierno. El Partido Popular es un partido que forma parte del arco parlamentario, que es el principal partido de la oposición y que deberá actuar con la responsabilidad suficiente como para afrontar los retos que se nos presentan. No es tarea de esta delegada hablar del Partido Popular. Ahora, echando la vista atrás, creo que fue un error que entrara en vigor este decreto, bueno, que se promulgara este decreto en lo que se refiere a lo que tiene que ver con las bonificaciones de Ceuta y Melilla. ¿Deberían haberlo hecho de otra manera, por lo menos hablando con los agentes sociales de las dos ciudades? Toda mesa de diálogo es positiva. Ahora bien, el valorar si ha sido o no un error, no creo que entre dentro de los parámetros que se deban hacer. Si se ha cometido un error en la cuestión de las bonificaciones, pues habrá que corregirlo. No es esa la tarea que tiene el Gobierno de la Nación y esta delegación del Gobierno. Pero no creo que se deba hablar de errores cuando han sido un acuerdo de las mayorías parlamentarias que hay que respetar. En cuanto a su nombramiento como delegada, ¿cómo fue? Es decir, ¿cómo le eligen? Y si es cierto que usted era antes, se le iba a nombrar antes que a Rafael García, o no en su día, luego se le nombró a él o no. ¿Cómo fue el nombramiento? Eso forma parte de la rumorología de la ciudad. Por eso, para que lo aclare. Y no, el nombramiento, pues, ha sido el depósito de la confianza del Ministerio en mi persona para llevar los designios de la delegación del Gobierno.
hemos tenido la gran fortuna de contar con un gran delegado del Gobierno, como ha sido Rafael García, que además tengo la suerte y el privilegio de contar con él como jefe de gabinete, y más allá de cómo se ha hecho, qué se ha hecho o cómo se va a hacer, creo que forma parte de algo que no es interesante para la ciudadanía. Y lo que sí digo y valoro es la gestión del delegado del Gobierno saliente, de Rafael García, que es una persona de mi total confianza y que por eso forma parte del equipo de esta delegación del Gobierno como jefe de gabinete del mismo. ¿Está previsto algún tipo de encuentro oficial con el presidente de la ciudad, a modo de presentación entre los dos? Por supuesto, Vale. por supuesto. ¿Va a ser en breve? Va a ser, es que le comento, aunque hemos citado, porque creía que era necesario esta presentación ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía como delegada del Gobierno, sí que es cierto que no se ha hecho todavía la toma de posesión. Eso estamos pendientes de las agendas de los ministros. Consideramos que Ceuta tiene la entidad y la fuerza suficiente como para que nos acompañe en esa toma de posesión un ministro del Gobierno de España, y así se hará. Por supuesto que habrá encuentros con el presidente de la ciudad, no puede ser de otra manera. Entiendo y creo que así lo llevaremos a cabo, que las relaciones con la ciudad son de vital importancia para el beneficio de todos, y unas relaciones de cordialidad y de, como ya les digo, lealtad institucional son las necesarias para llevar a cabo cualquier actuación, tanto de esta delegación del Gobierno como entiendo de la ciudad, pero no es mi competencia. Esta delegación del Gobierno, por supuesto que se va a reunir con el presidente de la ciudad, además las veces que sean necesarias, en beneficio de todos. No hay ninguna pega en recibir aquí al presidente de la ciudad, y me parece, entiendo que tampoco las hay por parte de la ciudad en recibir a esta delegada del Gobierno. ¿Qué titular del ministerio habéis Me tenido? encantaría saberlo, señor Mendoza, pero no le puedo dar ese dato porque no lo tengo. No tengo cómo pedir. El presidente del Gobierno, a ver, las aspiraciones son todas, pero sí que es cierto que tenemos una legislatura complicada, que son muchas las obligaciones que afronta el Gobierno de España, y bueno, ya le digo, aspiraciones todas las del mundo. Ahora bien, realistas hay que ser, y irá en función de la agenda del Ministerio o del propio presidente, porque ¿por qué no decirlo? Ya puestos a aspirar, que venga el señor Sánchez.